discípulos y maestros. El Sannyasin se esfuerza por explorar su existencia más allá de los tres gunas. De esta manera, destruye todas las ilusiones. Quema el deseo sexual. Quema todo deseo. Su manto es la gran determinación en todas las dificultades. Permanece en el peligro y la inseguridad. Su mantra es Anahat. La no acción es su estado de ser. Conociendo su naturaleza a través del Suechachar, encarna Moksha. Aquí termina la memoria. Su comportamiento es flotar en lo divino. El hombre de mundo crea un hogar y una familia. Nutre sus sueños, sus ilusiones y sus apegos. Crea un mundo para sí mismo. ¿Y qué hace el Sannyasin? El hombre de mundo cree que, como el Sannyasin no hace nada de lo que él hace, no hace nada en absoluto. Que es un escapista. De hecho, el Sannyasin es quien hace algo realmente valioso. El Sannyasin se esfuerza por explorar su existencia más allá de los tres gunas. De esta manera, destruye todas las ilusiones. En esta declaración, el sabio afirma que el Sannyasin dedica toda su energía a meditar en su vida más allá de los tres gunas, y que así es como trasciende sus ilusiones. El Sannyasin vive una vida completamente opuesta a la del hombre mundano. El hombre mundano se preocupa por vivir las cualidades básicas de la vida, a veces en inactividad o inercia, a veces en actividad y extroversión, y a veces en silenciosa introversión. El hombre mundano se ocupa de hacer el bien o el mal, o de ser inactivo y perezoso. Pero el Sannyasin intenta alcanzar un cuarto estado que está más allá de los tres gunas. Aquí hay que entender algo. El Sannyasin intenta vivir incluso más allá de las cualidades de la bondad y la luz. Claro que va más allá del mal, pero también trasciende el bien. Esto puede resultar un poco difícil de entender. Mientras exista el deseo de ser bueno, también existirá el deseo de ser malo, porque el bien y el mal son dos aspectos de lo mismo. La visión del sabio es que mientras la persona buena sea consciente de que es buena, el mal también persistirá en su interior, pero será reprimido. Una persona verdaderamente buena no sabe que es buena. Incluso la idea de ser buena se ha desvanecido. Esto no significa que no haga el bien, solo significa que no alberga la idea de ser quien hace el bien. Y como no es quien hace el bien, todo lo que hace es bueno. Ir incluso más allá de la bondad es la verdadera cualidad de la bondad y del sannyas. Esta visión es fundamentalmente revolucionaria. En este mundo han surgido muchos tipos de pensadores, pero la idea de ir más allá de la bondad solo existe en la India. En todos los sistemas filosóficos del mundo, el objetivo final es ayudar al hombre a ser bueno. Pero en la sabiduría india, ese no es el objetivo. El objetivo final también es ir más allá de la bondad, porque incluso la idea de ser bueno es egoísta. Conviene recordar que, de la misma manera, cuando un veneno se purifica, se vuelve aún más venenoso. No deja de ser venenoso solo por haber sido purificado. El ego del pecador es impuro. Pero un pecador sufre con su ego porque sabe que lo es. En ciertos momentos se arrepiente. En ciertos momentos incluso intenta dejar de serlo. Pero el santo ni siquiera considera que su ego de ser una buena persona sea algo malo, por lo que la cuestión del arrepentimiento no puede surgir. El santo cree que su ego es bueno. Krishnamurti ha ideado una expresión: el egoísta piadoso. Estas dos palabras parecen contradecirse. ¿Cómo puede un egoísta ser piadoso? Y quien sea piadoso, ¿cómo puede ser egoísta? Pero es posible. Quienes se creen buenos o santos son egoístas piadosos. Recuerda, cuando el ego se purifica, también se convierte en veneno puro. Un pecador también sufre. Sus pecados lo atormentan constantemente. Por eso, un pecador no puede tener el ego puro y cristalizado del santo. Carece de arrogancia y vanidad. Algo en su interior le dice constantemente que es un pecador.
Por eso su ego no puede desarrollarse plenamente. Sus cimientos son demasiado débiles. Pero si eres un santo, se crea la oportunidad para un ego enorme. Entonces, el ego se extiende como un gran paraguas sobre todo en tu vida. La postura egoísta de ser una buena persona no es relevante para el Sannyasin. La sociedad tiene esta actitud porque sabe lo difícil que es llevar a una persona completamente más allá del ego. Así que solo hay una cosa que la sociedad puede hacer: apoyar e inspirar al ego a ser santo. Por eso dices, no hagas eso, ¿qué dirá la gente? No dices, lo que estás haciendo está mal. El padre le explica a su hijo, no digas mentiras porque si te pillan, mancharás tu reputación. No digas mentiras y no robes porque en nuestra familia nadie hace eso. Esto es una apelación al ego. Para suprimir una enfermedad, se usa otra enfermedad. La sociedad tiene sus propias limitaciones. No ha podido descubrir un método mediante el cual el bien pueda crecer en una persona sin que su ego también crezca. Así es como la sociedad explota el ego, conectándolo con la bondad. Pero al conectar el ego con la bondad, el ego no se vuelve bueno. Más bien, la bondad misma se vuelve mala por la asociación. Lo curioso del veneno es que basta con una sola gota para envenenar todo lo que entra en contacto con él. Asocias la bondad con el ego porque no has encontrado otra manera. Si quieres que alguien construya un templo, tendrás que ofrecerle grabar su nombre en la piedra. Nadie está dispuesto a construir un templo en el que no esté grabado su nombre. Dirá, ¿de qué sirve? No le interesa el templo en sí. No le interesa el Dios dentro del templo, pero sí le interesa la piedra exterior del templo en la que se grabará su nombre. El templo no se construye para que la piedra pueda ser grabada, sino porque la piedra debe ser grabada, se construye un templo. La piedra grabada es lo primero. Si se construye un templo, la piedra grabada tendrá que estar allí. De lo contrario, no habrá templo. Si construyes un templo, lo haces para tu ego. Y si un templo se construye para satisfacer el ego de alguien, deja de ser un templo. Por eso muchos templos y mezquitas se han convertido en la causa de tantos problemas. Si el ego es la base, solo puede conducir a problemas. Debería ser de otra manera. Los templos y las mezquitas deberían infundir amor en el mundo. Deberían abrir las puertas a la inmortalidad. Pero en cambio, infunden mucho veneno. La responsabilidad de todo esto no recae en los pecadores ni en los ateos, sino en los supuestos santos y teístas. Voltaire dijo en alguna parte, Dios mío, si existes, por favor, derriba todos los templos y mezquitas. No me molesta tu existencia, pero estos templos y mezquitas están causando tantos problemas. Es cierto. Incluso si una gota de ego cae en la bondad, lo bueno se transformará en veneno, en maldad. Pero la sociedad solo conoce un truco, y es este. Si quieres convertirte en lo que ellos consideran bueno, entonces tu ego debe ser alimentado, persuadido. Deben decirte lo grandioso que eres, casi divino. Entonces se crea un jugo para el ego, y este jugo surge de ese mismo ego. Los psicoanalistas han descubierto un hecho. Afirman que no hay una diferencia fundamental entre una persona a la que llamamos santa y otra a la que llamamos pecadora. Ambas buscan atraer la atención del público. Viven con la esperanza de que la atención de la sociedad recaiga sobre ellas. Una persona se muestra haciendo algo bueno para que la gente lo note, y otra llama la atención haciendo algo malo, porque no ve la manera de hacer el bien. Recientemente, en un tribunal penal de Occidente, un hombre asesinó a 4 personas, todas desconocidas para él. Las 4 personas yacían en la playa cuando las mató, y el tribunal no pudo encontrar ningún motivo para el asesinato. El hombre declaró ante el tribunal que quería ver su nombre en los grandes titulares de los periódicos, y que no veía otra salida. Dijo, se tarda tanto en llegar a ser santo, y no me es posible llegar a ser un verdadero santo. Si lograra llegar a serlo, ni siquiera entonces sería aceptado como tal por todos. Además, incluso a las buenas personas las envían a la silla eléctrica. Así que llegar a ser santo no es una forma segura de llamar la atención. Si crucifican a un Jesús y envenenan a un Sócrates, no puede ser una forma segura. Entonces lleva mucho tiempo, y hay muchas dificultades en el camino. Tras trabajar en sí mismo toda su vida, un hombre es declarado santo solo después de su muerte. Declarar santo a un hombre vivo hiere el ego tanto de quienes lo declaran como de quienes lo escuchan. Tras la muerte de una persona, puedes llamarla como quieras y el ego de nadie se ve afectado. Mullah Nasruddin solía decir,
Cuando leo lo que está escrito en las lápidas de los cementerios, parece que nadie irá al infierno después de morir. En esos monumentos se derraman tales alabanzas sobre los muertos que todos parecen calificados para ir al cielo. Inmediatamente después de la muerte, una persona se vuelve buena. Inmediatamente después del nacimiento, se vuelve mala. Había un enemigo de toda la vida de Voltaire que discrepaba con él en todo. Cuando murió, sus amigos fueron a ver a Voltaire y le dijeron que sería bueno que preparara un panegírico para él, ya que su relación había sido de toda la vida, aunque hubiera sido de enemistad. Así que Voltaire escribió un panegírico y se lo entregó. Escribió: fue un gran hombre, un genio excepcional, siempre que esté realmente muerto. Voltaire quería decir que si el hombre aún viviera, no podría hacer tal afirmación. En cuanto alguien muere, se vuelve bueno. Es una tragedia que un hombre vivo siempre sea considerado malo. La demostración de bondad que uno da se crea alimentando el ego. Para que un niño tenga una educación exitosa, hay que animarlo a ser el primero de su clase. Tiene que ganar una medalla de oro. Para que tenga una buena educación, su ego debe ser recompensado y elogiado. Esto sin duda creará problemas más adelante, pero la sociedad aún no ha encontrado una mejor manera. El sabio dice que el Sannyasin va más allá de la santidad y del pecado. Va más allá del mal, por supuesto, pero también de la bondad. En español existen tres palabras: inmoral, moral y amoral. El Sannyasin nunca es inmoral ni moral. Es amoral, está libre de moralidad. Para alcanzar este estado de amoralidad, debe pasar por los estados anteriores de inmoralidad y moralidad. Por eso el sabio explica cada cualidad del Sannyasin, paso a paso. Conviene recordar lo que ha dicho hasta ahora para que puedas comprender mejor las siguientes afirmaciones. Todas las afirmaciones son una progresión, no están separadas. El sabio dice que el Sannyasin hace dos cosas. Primero, trasciende los tres gunas y, segundo, destruye todas las ilusiones. Estas son dos partes del mismo proceso. Pasas el tiempo creando ilusiones. Nietzsche dijo que el hombre no puede vivir sin ilusiones. Según Nietzsche, las ilusiones son necesarias para la vida. En gran medida, tiene razón. En lo que a ti respecta, Nietzsche tiene toda la razón al decir que no se puede vivir sin ilusiones, que las ilusiones y las mentiras son necesarias. Dijo otra gran cosa: la verdad en sí misma carece de sentido. Cualquier falsedad útil se convierte en verdad, y las falsedades son útiles las 24 horas del día. Será bueno comprender de qué manera son útiles. No sabes por experiencia propia que el alma es inmortal, pero para seguir viviendo tendrás que creer que el alma es inmortal. De lo contrario, será difícil vivir. No sabes que el amor es eterno. A tu alrededor, el amor parece momentáneo. Muere en un instante. Pero para vivir necesitas creer que el amor es eterno. Toda poesía es necesaria para ayudar al hombre a vivir. Puede olvidarse de sí mismo con la ayuda de estos poemas. No tienes la certeza de estar vivo mañana, pero aún así haces planes. De lo contrario, sería difícil dormir esta noche. El sueño de esta noche depende de la seguridad del mañana. Si puedes planificar para el mañana, si estás seguro de que habrá un mañana, será más fácil dormir esta noche. Si piensas que morirás mañana, entonces, mueras mañana o no, te será imposible dormir esta noche. Si quieres dormir, la ilusión de un mañana debe permanecer intacta. Cuando sea necesario superar los sufrimientos de la vida, es necesario mantener la esperanza en la felicidad futura. Si no encuentro la F, los psicoanalistas han revelado otro hecho importante. En cierto sentido, es muy novedoso. Se creía que, al soñar, uno piensa que estos sueños perturban el sueño. Mucha gente acude a mí y se queja de que, como su sueño está lleno de sueños, no pueden dormir bien. Pero los psicoanalistas han llegado a la conclusión contraria. Dicen que si no hubiera sueños, no podríamos dormir mucho. Dicen que los sueños no impiden el sueño, sino que ayudan a preservarlo. Si no hay sueños, no se puede dormir. Los sueños ayudan a que el sueño continúe. Traten de comprender esto. Tienes sed mientras duermes. Pronto empezarás a soñar que bebes agua. Si no sueñas esto, tu sueño se verá interrumpido. Tendrás que levantarte y beber agua. Tu sueño se verá perturbado. El sueño crea una ilusión. Te dice que hay agua fluyendo, bebe toda la que quieras. Cuando duermes, sientes hambre, sueñas que te invitan a cenar en un palacio.
Si no se materializa este sueño, el hambre interrumpirá tu sueño. Del mismo modo, las ilusiones son necesarias para mantener tu supuesto estado de vigilia. Son imprescindibles en lo que llamas tu estado de vigilia. De lo contrario, tendrás problemas. Mulan Nasruddin se enamoró de la esposa del emperador. Al despedirse de ella, alrededor de las 4 de la mañana, le dijo: en toda mi vida, nunca he visto una mujer más hermosa que tú. Ni siquiera puedo imaginar que pueda existir una mujer más hermosa. Eres única, una maravillosa creación de Dios. La mujer estaba eufórica, como cualquier otra mujer. Estaba flotando en el aire. Pero Mulá es solo Mulá. Al verla tan eufórica, dijo: solo para tu información, déjame decirte una cosa más. Les he dicho cosas así a muchas mujeres en el pasado, y no puedo prometer que no se las diré a otras en el futuro. Al oír esto, la mujer que acababa de convertirse en la alegría personificada se volvió fea. Su amor se marchitó al instante. Todo quedó destruido, arruinado porque Mulá había dicho la verdad. Todos los amantes hablan con tanta calidez y pasión que olvidan por completo que han dicho lo mismo a otras personas en el pasado. Mulá estaba enamorado de una mujer, pero evitaba hablar de matrimonio. Finalmente, la mujer sintió que la incertidumbre era demasiada. Quería una respuesta definitiva. Le preguntó a Mulá: dime de una vez por todas si quieres casarte conmigo o no. Mulá respondió: hace unos años, cuando mis ilusiones eran nuevas, habría sido posible casarnos. Ahora, nuestra relación es tal que, si nos hubiéramos casado entonces, ahora estaríamos planeando el divorcio. La mujer dijo: sal de aquí. Mulá dijo: me voy, pero por favor devuelve mis cartas de amor. La mujer preguntó: ¿por qué? ¿Qué harás con esas cartas de amor? Mulá dijo: sin duda los necesitaré de nuevo. ¿Quién se molesta en escribirlos una y otra vez? Tuve que pagarle a un escritor profesional para que los escribiera. Hay que crear las mismas ilusiones una y otra vez. De lo contrario, vivir se vuelve difícil. No puedes avanzar ni un paso. Por eso llamamos hombres mundanos a quienes no pueden vivir sin ilusiones. Esa es la verdadera definición de un hombre mundano. Necesita casas imaginarias y escalones ilusorios que subir. El sannyasin es aquel que está dispuesto a vivir sin ilusiones. Se mantendrá fiel a la verdad, sin importar las consecuencias. Puede que me destruya, pero viviré con la verdad tal como es. Por eso, el sannyasin se preocupa por destruir sus ilusiones. Las destruye donde quiera que las encuentre. Permanece alerta y vigilante con su mente para ver dónde y qué ilusiones crea. Se pregunta continuamente si está viviendo en sueños. Anhela liberarse de todos los sueños. Es una gran desventura, no una aventura cualquiera, sino una desventura, porque es difícil avanzar siquiera un centímetro sin sueños. Si te los arrebatan, no podrás moverte. Caerás, aquí y ahora, como un montón de polvo. Pero el sannyasin intenta romper sus ilusiones mientras viaja, mientras trabaja, mientras vive. Y tan pronto como puede hacerlo, inmediatamente comienza a moverse hacia la verdad. Reconocer lo falso como falso es el único camino hacia la verdad. Reconocer la ilusión por lo que es la puerta a la experiencia de lo real. Así que el sannyasin se esfuerza primero por destruir sus ilusiones. Si alguien tiene que vivir con un sannyasin, se encontrará en graves dificultades. El sannyasin tiene sus propias dificultades, lo cual es comprensible, pero para otros es aún más difícil, porque un sannyasin nunca alimentará una ilusión, y quienes viven con él no pueden vivir sin alimentar sus ilusiones. Si un sannyasin vive con sinceridad, quienes están cerca de él se sentirán incómodos, avergonzados. Dirá tales cosas y vivirá de tal manera que no alimentará sus ilusiones. A la gente le cuesta amar o comprender al sannyasin que busca la verdad. Esta es una gran tragedia que se repite una y otra vez. Ni siquiera la esposa de Sócrates, Xantipa, podía comprenderlo realmente. Sócrates jamás apoyaría ninguna ilusión. Las disputas entre ellos eran inevitables porque su esposa siempre quería vivir en ilusiones y Sócrates no las apoyaba. La esposa deseaba que, al menos a veces, Sócrates dijera que ella era hermosa. Pero Sócrates siempre decía que la belleza es solo un concepto de la mente. El cuerpo no tiene nada que ver con ella, ni el cuerpo tiene ningún significado. Su esposa quería que a veces le dijera que no podría vivir sin ella. Sócrates decía que cualquiera puede vivir sin el otro. Cuando ella le preguntaba a Sócrates, él respondía: puedo vivir más fácilmente y mejor solo, sin ti.
Pero la mente de su esposa encontraba esa conversación muy dolorosa e hiriente. Con Sócrates, ninguno de sus sueños se cumpliría, y ella no estaba lista para renunciar a sus sueños. Cuando Jesús le dijo a su madre que ella no era su madre y que él no tenía padre, podemos comprender lo dolorosa e hiriente que debió ser esa declaración para su madre. Si el hijo fuera un ladrón o un hombre deshonesto y dijera, "Tú no eres mi madre", probablemente la madre estaría complacida, sabiendo que al menos la culpa por tener un hijo así no sería suya. Pero aquí, el hijo se había convertido en profeta. Miles de personas habían comenzado a creer que era el Hijo de Dios. La madre de Jesús debió acercarse a él con gran entusiasmo, esperando que él la llamara madre frente a la multitud. Pero Jesús le dijo sin rodeos, ¿quién es la madre de quién? ¿Quién es el hijo de quién? Nadie pertenece a nadie. Podemos comprender el golpe devastador que tales palabras debieron haber sido para las ilusiones de una madre. Cuando Buda le dijo a su padre, "No eres capaz de reconocerme", su padre inmediatamente se enojó. Le preguntó, ¿qué? ¿No te reconozco? Eres mi hijo. Tus huesos, tu sangre y tus músculos son míos. La fuerza de tus venas es mía. ¿Y te atreves a decirme que no te reconozco? Antes de que nacieras, yo ya estaba allí. Buda respondió, todo eso está bien, esta sangre, estos huesos y este cuerpo pueden ser tuyos, pero yo no tengo nada que ver con eso. Soy algo más que eso. El padre de Buda dijo, pero tú naciste de mí. Buda dijo, es cierto, pero para mí eres como un camino por el que pasé. Mis viajes comenzaron mucho antes de que me conocieras. Era solo un pasaje. Si una puerta me dijera que me conoce porque la atravesé, sería una ilusión. El padre de Buda se enojó mucho. Preguntó, ¿me estás sermoneando? Cualquier padre se enojaría en una situación así. Pero Buda decía la verdad, y su padre quería vivir con sus ilusiones. La esposa de Buda, Yasodhara, le dijo a su hijo, Raúl, exígele una herencia a tu padre. Era profundamente irónico, pues Buda no tenía posesiones que dar. Pero su esposa estaba muy enfadada porque la había abandonado. El hijo veía a su padre por primera vez. Raúl tenía solo un día cuando Buda se fue, y Buda regresó 12 años después. Así que su esposa hizo que Raúl se presentara ante su padre y lo presentó. Aquí está tu padre. Él te dio a luz, pero apenas naciste se escapó. Ahora que está aquí, no dejes pasar la oportunidad, porque podría volver a escapar. Pregúntale qué herencia te dará, ya que él te engendró. El sarcasmo de Yasodhara surgió de sus ilusiones. Pero Buda dijo, acércate, hijo mío. Tengo una gran riqueza que darte. Y le dio un cuenco de mendigo. Le dijo a Ananda, Ananda, inicia a Raúl en sannyas. Yasodhara se conmocionó. Rompió a llorar, pero para entonces Raúl ya estaba iniciado. Buda dijo, le daré a mi hijo lo mejor que tengo. Le dio verdadera riqueza. Lo que Buda dejó al salir de su palacio no fue riqueza, sino prisión. Buda dijo, ahora he regresado a ti con verdadera riqueza, y esto te doy. El padre de Buda rompió a llorar. Dijo, eres mi único hijo y me dolió mucho que te escaparas. Fue un gran desastre para mí. Ahora, Raúl es el único heredero de todo mi reino, así que ¿por qué lo haces también, Sanyasin? Buda le dijo a su padre, prepárate también, porque ¿qué has ganado con un gran reino? ¿Qué perdiste cuando me fui? ¿Y qué obtendrá este hijo mío si sigue moliendo en el mismo molino tuyo? Le estoy dando la verdadera riqueza. Todos sentían que Buda cometía una injusticia al iniciar a su hijo de 12 años. Para los habitantes del pueblo, era una injusticia de la peor calaña. Pero en el estado de conciencia donde vive Buda, no hay injusticia, porque no hay ilusiones. El Sanyasin destruye continuamente sus propias ilusiones. Y solo cuando éstas se destruyen, comienza el viaje más allá de los 3 gunas. Él quema el deseo sexual. Quema todo deseo. La palabra quemar es buena. No reprimir, sino reducir a cenizas. Por ejemplo, si entierras una semilla, no se destruirá, sino que germinará. Si no haces nada con ella, seguirá siendo una semilla. Si la entierras, se convertirá en un brote. Una vez que una semilla germina, nacen miles de semillas más. Sería un error reprimir la semilla, porque de una semilla nacerán 1000. Un Sanyasin no reprime nada. Justo en este siglo, Freud dijo que la represión es una enfermedad. Pero los sabios siempre lo han dicho. Nada se gana con la represión.
Todo lo que reprimas se hundirá más profundamente en ti y quedará enterrado en el inconsciente, y desde allí te atará más fuertemente. Un invitado fue invitado a cenar en casa de Mullah Nasruddin. Era un gran hombre, político y exministro. Sin embargo, tenía una peculiaridad. Su nariz era tan larga que le cubría la boca, que entonces no se veía. La esposa de Mullah le dijo: Mullah, ten cuidado con una cosa. No empieces a hablar de la nariz del invitado. Prométeme que no lo harás. Mullah respondió: ¿para qué mencionarlo siquiera? Me controlaré y reprimiré todos mis pensamientos. No diré nada. Pero la nariz del hombre era tan larga que Mullah se puso muy tenso. Cada vez que miraba al invitado, solo veía su nariz. Incluso cerrando los ojos, veía la nariz. La nariz era tan larga que no podía ver la boca del hombre. Mullah estaba muy avergonzado, pero siguió reprimiendo. Finalmente el invitado le preguntó: Nasruddin, ¿por qué no hablas? Nasruddin respondió: es mejor que no hable. El invitado preguntó: ¿qué pasa? La esposa de Mullah se sorprendió de que Mullah se hubiera controlado tan bien. La cena estaba a punto de terminar, así que la esposa de Mullah dijo: no pasa nada, y le insinuó que debía hablar un poco. Nasruddin, sin saber qué decir, cogió un dulce y quiso ponerlo en el plato del invitado. El invitado dijo: no, gracias. No quiero nada más. Mullah, en su entusiasmo por decir algo, insistió: ¿te lo pongo en la nariz? Porque no puedo ver tu boca. El desliz fue inevitable, porque en la mente de Mullah no había nada más que la nariz. Solo podía ver la nariz, no podía ver nada más, e imaginaba que su invitado comía por la nariz. Lo que reprimimos no desaparece. Nada en este mundo puede ser destruido por la represión. Solo se acumula y luego explota con mayor fuerza. El sabio dice: quema el deseo sexual. Si se quema una semilla, no puede germinar, pero si solo se reprime, aún puede germinar. Si se quema, la semilla nunca germinará. El sannyasin se preocupa por quemar el mecanismo de su deseo sexual. ¿Pero qué clase de fuego puede quemarlo? Será bueno comprender esto. Si logras comprender qué alimenta el mecanismo sexual, hacer justo lo contrario lo quemará. ¿Has reflexionado alguna vez sobre lo que ocurre cuando tu mente está llena de deseo sexual? Te quedas inconsciente, como si estuvieras borracho. Los psicólogos afirman que existen glándulas en el cuerpo que contienen secreciones intoxicantes. Y los últimos descubrimientos indican que existen glándulas con hormonas que incluso pueden hipnotizarte. Cuando ves a un hombre atractivo o a una mujer hermosa, se inicia una actividad glandular que libera sustancias químicas que provocan alucinaciones. Cuando estás lleno de deseo sexual, estás casi inconsciente, como si estuvieras borracho. En ese estado, podrías hacer cualquier cosa. Cuando recuperas la consciencia, te arrepientes. Es difícil encontrar un hombre que no se arrepienta después del sexo. Se arrepiente y se culpa por su insensatez. Pero después de unas horas, tu deseo sexual vuelve a cobrar fuerza y a atraerte. De nuevo, esas hormonas que provocan alucinaciones se acumulan, y de nuevo la misma inconsciencia te abruma. Esta inconsciencia alimenta tus deseos sexuales. Por eso las personas sexuales están tan interesadas en beber alcohol. Si los sabios se han opuesto a la bebida, no es porque haya algo malo en ella, sino porque beben quienes desean alimentar sus impulsos sexuales. Quienes tienen capacidades sexuales debilitadas, cuyos cuerpos se han debilitado, alimentan sus deseos sexuales con la bebida. De nuevo, la misma inconsciencia te domina. La inconsciencia y la somnolencia alimentan el deseo sexual, mientras que la consciencia, la meditación y la sabiduría actúan como un fuego que quema el deseo sexual. En momentos de plena consciencia, el pensamiento sexual no puede dominarte. Cuando la luz de la consciencia arde por completo, el deseo sexual interior se consume. También puedes verlo desde otra perspectiva. En el reino animal hay muchos secretos que vale la pena comprender, porque dentro del hombre aún hay mucho de animal. Hay una especie particular de araña. Cuando el macho tiene relaciones sexuales con la hembra, ésta comienza a devorarlo lentamente. El insecto macho solo puede tener relaciones sexuales una vez en su vida, porque durante el acto la hembra se come su cuerpo. Cuando los científicos estudiaban a este insecto, se sorprendieron. Se preguntaban por qué el insecto no era capaz de saber que estaba siendo destruido lentamente.
La araña moría después del acto sexual, e incluso el cuerpo muerto era devorado por la hembra. Otras arañas macho observaban esto, pero al alcanzar la madurez sexual, olvidaban por completo que estaban cayendo en una trampa mortal. Los biólogos dedicaron mucho tiempo a comprender esta situación. Descubrieron un tipo de secreción hipnótica que libera el cuerpo del insecto macho y que lo deja inconsciente cuando el impulso sexual lo domina. No se da cuenta de que lo están devorando. Esto es muy sorprendente, pero si te comprendes a ti mismo, no te sorprenderá tanto. ¿Qué importa que sea una araña? El hombre está en la misma situación, y lo sabes bien. Una y otra vez, el deseo sexual te domina. Después de cada acto sexual, experimentas el sexo como algo sin sentido. Pero tu experiencia no ayuda, porque mientras permanezca la inconsciencia, el sexo te volverá a abrumar. Lo que antes considerabas sin sentido volverá a cobrar sentido. El sabio dice, no reprimas el deseo. Dice que, en cambio, uno debe volverse tan consciente y atento, debe encender el fuego de la consciencia con tanta intensidad, que el deseo se extinga por completo. Y cuando el deseo sexual se extingue, los demás deseos también se extinguen automáticamente. No es un descubrimiento nuevo de Freud que el deseo sexual esté en el centro de todos los deseos. Los sabios siempre lo han sabido. Quien ha explorado profundamente el ser interior del hombre siempre ha sabido que todos los demás deseos brotan del deseo sexual. Mullah Nasruddin murió a la edad de 110 años. Al llegar a las puertas del cielo, San Pedro era el portero. Preguntó, ¿has cometido algún robo o alguna otra deshonestidad? Nasruddin respondió, nunca. Luego le preguntaron, ¿alguna vez has estado borracho? Nasruddin respondió, siempre me mantuve alejado de esas cosas. Luego le preguntaron, ¿alguna vez has perseguido mujeres? Nasruddin se sorprendió, ¿qué clase de pregunta es esta? San Pedro dijo, entonces, ¿qué hacías allí tanto tiempo? ¿Qué hacías en la tierra durante 110 años? Si nunca anduviste tras mujeres, ¿qué hacías allí todo ese tiempo? Es cierto, lo que llamamos vida es solo un correr. El hombre tras la mujer y la mujer tras el hombre. Y esto no lo hacen solo los seres humanos. Incluso los árboles, las plantas, los animales y los pájaros hacen lo mismo, pero un ser humano puede tomar conciencia. La vida es una oportunidad para él. Por eso no podemos culpar ni acusar a los animales de ser sexuales, porque no tienen forma de ir más allá del instinto sexual en sus vidas. El momento en que su conciencia alcance el punto de ir más allá del sexo está muy, muy lejos. Pero un ser humano puede ser acusado con justicia. Es culpable. Es capaz de ir más allá del sexo, pero no lo hace. Y mientras no vaya más allá del sexo, no tendrá verdadera satisfacción, contentamiento ni alegría en la vida. Por eso el sabio dice, ¿qué hace un sannyasin? Quema su deseo sexual porque es la fuente raíz que alimenta todo deseo. Su manto es la gran resolución en todas las dificultades. Esta es la seguridad del sannyasin, su única vestidura, su determinación en toda circunstancia. Es inevitable que haya dificultades en la vida. Estas aumentan constantemente, y el hombre mundano intenta por todos los medios protegerse. Consigue una caja fuerte, un saldo bancario, una casa, amigos, parientes y conocidos. Todo tipo de seguridades. El sannyasin no intenta tener nada de esto. No posee nada. Salvo su propia determinación interior, no tiene otra protección. Cuando llegan las dificultades, el hombre mundano intenta lidiar con ellas mediante arreglos externos, mientras que el sannyasin solo cuenta con su voluntad interior, su poder interior. Siempre que llegan las dificultades, recurre a sus recursos internos. No hay otra salida. El sannyasin es el que está solo. Es interesante notar que cuando perseveras en tu determinación interior para enfrentar las dificultades externas, poco a poco te fortaleces. Llega un día en que estas dificultades dejan de ser dificultades. Se convierten en simplicidades. Todo es relativo. Cuando te vuelves firme y decidido, como un pilar, las dificultades externas ya no pueden afectarte. Debido a esto, ocurre otra cosa interesante. El hombre mundano sigue buscando protección contra las dificultades, pero estas aumentan porque su fuerza interior se debilita. Su tolerancia disminuye cada vez más.
Si nunca te sientas bajo el sol abrasador, sino que siempre permaneces a la sombra, poco a poco tu capacidad para tolerar el calor del sol se reducirá e incluso los rayos solares más débiles te resultarán problemáticos. Pero quien cava zanjas bajo el sol abrasador no encuentra tiempo para sentarse a la sombra, y aunque realice este trabajo durante horas, el calor del sol no lo enfermará. ¿Por qué? Porque se ha vuelto resistente al sol. Por eso, a medida que la humanidad dispone de más medicamentos, nacen más enfermedades. La resistencia del hombre se está desmoronando. Cuantas más comodidades crea, más inconvenientes siente. Cuantos más arreglos toma, más dificultades enfrenta. Como todos los arreglos solo pueden ser externos, no se siente la necesidad de desarrollar fuerza interior. Se pierde esa oportunidad. Cuando no se utiliza la fuerza interior, con el tiempo dejará de existir. El místico sufí Bayazid solía viajar desnudo por el desierto. La gente lo veía caminar desnudo bajo el sol. Y por la noche, el desierto se volvía extremadamente frío, como el hielo. Le preguntaron el secreto de su capacidad para estar desnudo y desprotegido en condiciones tan extremas. Él respondió: pregúntale a tu cara. Tu cara tiene la misma piel que tus manos, pies o pecho, pero nunca sufre mucho, ni con frío ni con calor. La única razón es que tu cara siempre está expuesta, por lo que tiene mayor resistencia. Así que he expuesto todo mi cuerpo, igual que mi cara. Desde entonces, no sufro ni de frío ni de calor. Cuando el Sannyasin no ha hecho ningún arreglo externo para protegerse, su fuerza interior poco a poco se vuelve más y más fuerte. En este sentido, hay que entender algo más. Existe una diferencia fundamental entre Oriente y Occidente. Occidente ha implementado todo tipo de medidas externas, por lo que se ha vuelto muy débil e impotente en su interior. Occidente ha creado protecciones muy loables. Se puede proporcionar aire acondicionado incluso en un desierto. Si hay una epidemia, se pueden enviar medicamentos al lugar en cuestión de horas y combatir la enfermedad. Si las bacterias han invadido el cuerpo, se pueden recetar antibióticos para combatirlas. Occidente ha dispuesto todo esto, pero su fuerza interior se ha visto reducida. Se debilita cada día. Oriente ha intentado un experimento diferente. No depender de ninguna ayuda externa, sino usar la propia fuerza interior. Esto ha tenido la ventaja de fortalecer a Oriente desde dentro, pero la desventaja es que se ha vuelto más pobre y perezoso por fuera. La pobreza exterior es visible, pero la riqueza interior no. Siempre que alguien viene de Occidente, ve la pobreza y dice lo miserable que es Oriente, porque lo interior no se puede ver. Oriente se ha centrado en fortalecer y despertar la conciencia individual, para que, bajo cualquier circunstancia, seamos lo suficientemente fuertes como para afrontar cualquier dificultad. Pero Occidente ha gestionado el exterior de tal manera que el individuo nunca tendrá que luchar en absoluto. Sin embargo, quien no lucha pierde lentamente la capacidad de afrontar la adversidad. Si quieres mantener tu fuerza, tendrás que enfrentar la lucha. Todo depende del tipo de poder que intentes cultivar. Si quieres nutrir tu poder interior, entonces lo que dice el sabio es cierto. Ten determinación bajo cualquier circunstancia. Afrontar las dificultades de esta manera, con inseguridad, sin ningún plan ni preparación previa, aumenta tanto tu fuerza interior que las dificultades se vuelven impotentes a medida que la conciencia las supera. Él vive en el peligro y la inseguridad. El peligro es la morada del Sannyasin. Sería muy bueno que pudieras comprender esto. Pelear, el conflicto con los demás, es violento, pero existe una fricción interna que no es violenta. Existe un tipo de lucha en la que intentas dominar a los demás, y la dominación es irreligiosa. Pero existe otro tipo de lucha en la que te centrarás tanto que nada en el mundo podrá hacerte vacilar, y esa es la religiosidad. El sabio dice: el Sannyasin vive en la inseguridad y en la fricción interna las 24 horas del día, pero esto no es fricción con los demás. Vive en la inseguridad, no hace planes. Se adentra en un futuro desconocido sin ningún plan. Cuando se despierta por la mañana, no sabe qué le deparará el día, simplemente lo vive. Cuando llega a la noche, no sabe qué le depara la noche, pero también lo vive. Vive al instante. Si uno vive al instante, inevitablemente habrá inseguridad. Vives haciendo planes para el futuro. Planificas con antelación para sentirte menos inseguro. Si planeas con antelación lo que harás mañana y cómo lo harás, naturalmente te sentirás menos inseguro.
¿Qué te sucederá si mañana tienes que adentrarte en lo desconocido? ¿Qué pasará si te adentras en un mar cuyas profundidades desconoces? Si te adentras en un mar cuyas tormentas no se pueden predecir, ¿quién sabe qué pasará? El Sanyasin vive así, sin preparación alguna. ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay de tanta inseguridad? El Sanyasin sabe que esta fricción constante, momento a momento, es un proceso de agudización, de refinamiento. Gracias a este esfuerzo, se produce un refinamiento de tu individualidad y una agudización de tu inteligencia. Esta fricción es contigo mismo, no con nadie más. Es la fricción con tus hábitos inconscientes, y en esta fricción interior no hay infelicidad ni sufrimiento. El sabio dice, él permanece en peligro. El Sanyasin no evita el peligro, vive con la conciencia del peligro. El peligro es su refugio, su lugar de descanso. Llamar al peligro morada parece una afirmación muy contradictoria. Decir que el peligro es el refugio del Sanyasin, su lecho, su lugar de descanso, significa que no siente ningún rechazo hacia él, que no lo evita. Con esta actitud, el peligro deja de serlo. Simplemente forma parte del fluir natural de su vida. Alejandro Magno regresaba de la India y quería llevarse a un Sanyasin a Grecia. Así que un Sanyasin fue capturado a punta de espada y se le ordenó regresar con él a Grecia. Pero el Sanyasin dijo, desde el día en que me convertí en Sanyasin, dejé de obedecer órdenes de nadie. Alejandro amenazó con cortarlo en pedazos con su espada, pero el Sanyasin se mantuvo firme, diciendo, desde el día en que me convertí en Sanyasin, lo que tú puedas cortar en pedazos ya lo he dejado atrás. Seguramente cortarás algo, pero no a mí. Solo puedes cortar lo que yo ya he cortado. En la biografía de Alejandro se cuenta que, al oír esta respuesta, sus manos comenzaron a temblar. Su brazo estaba levantado, listo para atacar, pero permaneció inmóvil en el aire, pues por primera vez se encontraba frente a un hombre que no tenía miedo. Alejandro le preguntó al Sanyasin, llamado Dandami, ¿no te preocupa en absoluto lo que te pueda suceder? Dandami respondió, no espero nada. Estoy preparada para lo que venga, bueno o malo. El peligro es su morada. Cuando no hay antagonismo hacia la inseguridad, esta puede convertirse en un lugar de descanso, una morada. Pero si hay antagonismo, rechazo, no puede convertirse en tu morada. Solo si aceptas el peligro como algo natural, puede convertirse en tu morada. El Sanyasin siente que la vida es una escuela, y que su educación proviene de esta fricción. Quien quiera protegerse de esta fricción será mucho menos educado. He oído. Una multimillonaria fue a un balneario. Su coche se detuvo en un hotel de lujo. En la entrada, llamó a todos los maleteros que estaban allí y les pidió que le llevaran una pieza de equipaje. Después de que se llevaron todo el equipaje, un niño corpulento seguía dentro del coche, y la mujer le pidió a uno de los maleteros que lo sacara. El portero preguntó si el niño tenía bien las piernas, y la mujer respondió, sí, tiene bien las piernas, pero gracias a Dios nunca tendrá que usarlas. Ven. Súbelo a tus hombros. Si no usas las piernas, perderán lentamente la capacidad de caminar. Solo mientras las uses conservarán esa capacidad. Todo lo que uses se mantendrá fuerte y activo. Y el Sanyasin usa su conciencia total para vivir peligrosamente. No se protege ni se esconde. Mullah Nasruddin fue reclutado en el ejército. La lucha fue feroz y todos los jóvenes fueron reclutados. El general quedó muy impresionado por Nasruddin, pues, fuera cual fuera la situación, siempre lo respaldaba como para protegerlo. Por muy violentos que fueran los combates, por intensos que fueran los bombardeos o el combate cuerpo a cuerpo, Nasruddin siempre lo respaldaba. Al terminar la guerra, el general elogió a Mullah por sus servicios y dijo, Nasruddin, eres un hombre muy valiente. En cada situación difícil siempre estuviste a mi lado. Nunca he visto a un hombre tan valiente. Nasruddin dijo, te digo la verdad. Cuando me fui de casa, mi esposa me aconsejó que siempre apoyara al general, porque ningún general muere. Por eso siempre te apoyé con la espada desenvainada. Cuando Nasruddin regresó a casa, ni siquiera había aprendido a sostener correctamente la espada, porque siempre había estado detrás del general. La noticia de que Nasruddin había regresado de la guerra corrió por todo el pueblo. Mucha gente fue a verlo y le pidió que contara sus aventuras bélicas. ¿Qué podía decir Nasruddin? Solo había cumplido una misión. Pero tenía que decir algo, así que empezó a reflexionar. Mientras tanto, otro soldado, sentado en la misma cafetería, habló.
Nasruddin, ¿por qué no hablas? La lucha fue tan feroz que una vez, yo solo, tuve que degollar a cientos de enemigos. Y has regresado con una medalla del general que te reconoce como un hombre muy valiente. Nasruddin dijo, ¿gargantas? Bueno, una vez tuve que cortarles las piernas a 3 o 4 personas. El soldado dijo, nunca antes había oído semejante discurso. Siempre pensé que un soldado corta el cuello del enemigo. Nasruddin dijo, pero alguien ya les había cortado el cuello, así que no tuve oportunidad de hacerlo. En lugar de eso, les corté las piernas a 4 o 5 personas de un solo golpe. Mullah había regresado a casa con esta experiencia tibia. Era natural, porque cuando uno permanece escondido en las sombras todo el tiempo, la vida se vuelve tibia. En ese tipo de vida, todo se vuelve soso, aburrido. El sabio dice, el peligro es su morada. No vive escondido, vive al descubierto, vulnerable a todo lo que venga. Tormentas, ciclones, miseria, dolor, muerte. Siempre está abierto y vulnerable a todo. Su mantra es Anaat. ¿Cuál es el mantra del Sannyasin? ¿Cuál es su disciplina espiritual? El sabio dice que es el mantra Anaat. Ahora podemos profundizar en él. En nuestro cuerpo hay 7 chakras. Uno de ellos se llama Anahata. Con cada uno de ellos, se puede lograr cierto progreso espiritual. Cada chakra tiene sus propias prácticas correspondientes, y cada uno tiene un mantra que lo despierta y lo activa. Al activarse, se libera una enorme reserva de energía que asciende hacia el estado supremo de la iluminación. El sabio dice que el mantra del Sannyasin es Anaat, el sonido no impactado. Uno de los chakras se llama Anaat Chakra, el centro del corazón. Un mantra Anaat tiene sonidos específicos que impactan el Anaat Chakra. Soam es uno de ellos. Puede que no lo hayas observado, pero cada vez que pronuncias una palabra, esta resuena en una parte específica de tu cuerpo. Diferentes sonidos resuenan con diferentes partes del cuerpo. Cuando pronuncias la palabra Om, el sonido no llega a tu corazón. Las ondas sonoras de Om solo resuenan en la cabeza. Las ondas sonoras de Hu. ¿Qué estás haciendo durante tu meditación en este campamento? Llegan directamente al centro sexual. Muchos amigos vienen y se quejan de que les sorprende que esta meditación de Hu active su energía sexual. Es inevitable, porque la vibración de este sonido impacta el centro sexual. Cada palabra llega a un punto específico dentro de ti, cada palabra llega a una profundidad diferente. Por eso los mantras son susurrados al oído del iniciado por el propio gurú. No hay otra razón. A veces, cuando se da el mantra, el discípulo piensa, ¿pero este mantra? Ya lo sé. Sin embargo, el gurú lo da de forma tan discreta, como si fuera un gran secreto. Dice, sigue repitiendo, Rama, Rama. Todos lo saben, y el discípulo ya lo ha estado repitiendo durante mucho tiempo. ¿Qué ha hecho de especial el gurú al susurrarle el mantra al oído? Es porque puede que ya estés familiarizado con el mantra, pero no eres consciente de si te resulta útil o no. Muchas veces la gente repite un mantra equivocado. Es posible que el punto donde impacta el mantra no sea el adecuado para ti y te genere más dificultades. Por ejemplo, insisto en el mantra Hu. Porque creo que ahora la gente está más centrada en el sexo que nunca. El centro sexual es el más importante hoy en día. Hoy en día, la mayoría de las enfermedades, tensiones y ansiedades están relacionadas con el chakra sexual. En esta era, para lograr una transformación, es necesario usar un mantra que despierte la energía sexual y la dirija hacia arriba a través del canal de la Kundalini. El mantra del Sannyasin es Anaat, porque su energía sexual ya ha comenzado a fluir hacia arriba. Ya no es necesario tocar el centro sexual. La energía queda libre para concentrarse en el chakra Anaat. Anaat significa un sonido que se produce sin impacto ni fricción entre dos objetos. Al aplaudir, usamos ambas manos. Este fenómeno se conoce como Aat. Un sonido Aat no toca el chakra Anaat. El único sonido que puede alcanzarlo es aquel que no se crea al golpear dos objetos. El maestro zen japonés pregunta a sus discípulos, ¿cuál es el sonido de una mano aplaudiendo? Ahora bien, no se puede producir sonido con una sola mano. Pero hay un sonido que no se produce mediante un golpe, el soam. El soam no puede ser creado por uno mismo. Si te sientas relajado y observas en silencio cómo entra y sale la respiración, después de un tiempo, automáticamente empezarás a oír el sonido soam.
El movimiento de tu respiración crea este sonido. Está oculto en tu propia respiración. Este sonido no pertenece al sánscrito ni a ningún otro idioma. Soam es el sonido de la naturaleza que se crea en ti con tu respiración. El movimiento de tu respiración crea este sonido. En la misma respiración, se esconde el sonido de Soam. No es una palabra perteneciente a ningún idioma. Es el sonido increado, el sonido no impactado. Este sonido impacta el chakra Anahata, el centro del corazón. Su impacto es muy profundo, suave y sutil. En este centro del corazón, se esconde la energía que, en última instancia, se convertirá en el vehículo de tu transformación. Por esta razón, el mantra del Sanyasin es Anahata. No usa un mantra que pueda ser pronunciado con la lengua, ya que no puede penetrar muy profundamente. No usa un mantra que provenga de la garganta, ya que solo permanecerá allí. No usa un mantra que se repita mentalmente, ya que no puede trascender la mente. Los sabios han descubierto un mantra increado. No se emite ni con la lengua ni con la garganta. No se pronuncia, por lo que no se puede cantar. Simplemente sucede, pero no lo has oído. Es como el sonido silencioso de una noche oscura. Si estás ocupado hablando o haciendo algo, no puedes oírlo. Cuando estás solo, en silencio, sin siquiera hablar mentalmente, poco a poco empezarás a oír ese sonido silencioso a tu alrededor. El sonido del silencio estaba ahí incluso cuando hablabas, pero estaba oculto por tu habla. Mullah Nasruddin fue con su esposa a escuchar a un músico. Era música clásica, y el cantante cantaba con gran pasión. Nasruddin estaba inquieto, pero su esposa estaba encantada con la música. Le preguntó a Nasruddin, ¿qué te parece la música? ¿No es maravillosa? Nasruddin le dijo, habla más alto. Esa estúpida cantante hace tanto ruido que no puedo oírte. Su esposa dijo, pero estabas escuchando la música con tanta atención que pensé que realmente la estabas disfrutando. Nasruddin dijo, me siento muy perturbado. Cuando nuestra cabra murió, siguió igual que este cantante. Balaba muy rápido al morir. Solo observo y pienso que tal vez este animal se esté muriendo, que esté dando sus últimos suspiros. No pudimos salvar a nuestra cabra, así que estaba muy atento porque intentaba encontrar la manera de salvar al cantante. Pero ¿cómo puedo escuchar lo que quieres decir si no deja de cantar? Nasruddin estaba pensando estos pensamientos, y su esposa pensaba que maravillosa era la música. Cuando nos quedamos en silencio, cuando cesa nuestro parloteo interno, que continúa durante las 24 horas del día, podremos escuchar el sonido increado que siempre está ahí. Este sonido es biológico, se construye en tu interior. Está en tu propio ser. Es existencial. Cuando no hay otros sonidos en tu interior, el único sonido que permanece es el que no has creado. Ese sonido es espontáneo, innato. Su nombre es Soam, y el lugar donde ese sonido registra su impacto es el chakra Anahata. Este sonido es el mantra del Sanyasin porque busca lo increado. El hombre mundano busca lo creado o lo que puede crearse. El Sanyasin busca lo increado, lo inhecho, lo existencial. Si uno quiere encontrar lo increado, y lo divino es increado, entonces los medios para encontrarlo también tendrán que ser increados. Su mantra es Anahata. El no hacer es su estado de ser. El Sanyasin no evita hacer cosas, pero incluso mientras las hace, permanece en un estado de no hacer. Por eso el sutra dice que el no hacer es el estado de ser del Sanyasin. No es que no realice ningún trabajo y se vuelva inactivo, no. Al caminar, permanece en un estado de abandono, de no hacer. Cuando habla, lo hace desde un estado de silencio. Cuando come, come con la conciencia de aquello que no necesita alimento. El no hacer es su ser mismo. El Sanyasin también debe trabajar. Tendrá que caminar, sentarse, estar de pie, dormir, comer, cansarse y descansar. Tendrá que hacer todas estas cosas. En este mundo, hacer es inevitable. Pero esto no significa que si no haces nada, sea un Sanyasin. La inactividad total solo llega con la muerte. En vida, hacer es inevitable. La vida es una serie de actividades. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la acción del Sanyasin y la del hombre mundano? El hombre mundano camina y el Sanyasin también camina, entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en su estado de ser. Al caminar, el hombre mundano se identifica con el caminar. Al hablar, se identifica con el hablar. Al comer, se identifica con la comida. El Sanyasin permanece distante, atento. Actúa desde el estado de no acción.
Es uno con lo inmóvil. Camina, incluso viaja alrededor de la Tierra, pero sabe que no se ha movido en absoluto. Los budistas en Japón afirman que Buda nunca existió, y aún así veneran su estatua a diario. Son un pueblo muy valiente. Y cuando una religión pierde su valentía, lo primero que pierde es el coraje de burlarse de su propio maestro. Estos budistas se atreven a decir que Buda no existió. Linki fue un gran místico budista. Todas las mañanas ofrecía flores a la estatua de Buda. Luego, cada día en sus discursos, afirmaba que Buda nunca existió. Un día, un hombre dijo: "Esto es demasiado. Todos los días te vemos ofreciendo flores a la estatua de Buda, y luego, cuando escuchamos tu discurso, nos sorprende mucho lo contradictorio que pareces ser. ¿Qué clase de hombre eres, ofreciendo flores por la mañana y por la noche diciendo que Buda nunca existió?". Linki dijo: "Nunca le he ofrecido flores a Buda. No hago nada. En el acto de ofrecer, no lo hago". Me quedo a su lado y observo a Linki hacer su ofrenda. Buda también se mantuvo distante. Observó cuando nació, cuando caminó, cuando habló, cuando murió, pero todo este hacer fue un no hacer. El Sanyasin se encuentra en un estado de no hacer. Estar en un estado de no hacer mientras se hace es sanyas. No se trata de huir del hacer. Nadie puede evitarlo. Como máximo, puedes reemplazar una actividad por otra, nada más. Si no puedes huir del hacer, ¿por qué reemplazar una actividad por otra? Así pues, para que el hombre mundano se convierta en Sanyasin, lo que se necesita es que cambie su estado de conciencia, no el trabajo que realiza. Si no diriges una tienda, dirigirás un monasterio, ¿qué diferencia habrá? Si no vienen clientes, vendrán discípulos, ¿cuál es la diferencia? Los discípulos también son clientes. Por eso hay disputas entre líderes religiosos. Disputas por clientes que se van de un maestro a otro. Un maestro culpa a otro de arrebatarle clientes. Todo esto se convierte en un negocio. Mientras te dediques a tener clientes, ¿qué diferencia hay si diriges una tienda o un monasterio? No, todo el centro desde el que funcionas debe cambiar. Sentado en una tienda, puedes dejar de ser el comerciante. Haciendo un trabajo, puedes dejar de ser el hacedor. Permaneces en un estado de no hacer. Solo entonces hay sanyas. Conociendo su naturaleza a través de su echachar, encarna moksha. Esta es una afirmación sin precedentes. Es incomparable. En la historia de la humanidad, en cualquier literatura, es imposible encontrar otra afirmación como esta. La palabra echachar suele considerarse una palabra condenatoria. Se interpreta como libertinaje, pero su verdadero significado es comportamiento voluntario. Cuando se quiere condenar o insultar a alguien, se usa la palabra echachar. Te refieres a una persona extraviada, que no acepta leyes ni límites, no escucha consejos y todo lo hace a su antojo. Esta palabra se considera abusiva. Pero el sabio dice que quien ha alcanzado este estado interior ha alcanzado moksha, la liberación. Esta afirmación llega muy tarde, casi al final del Upanishad. Antes de esta afirmación, el ego que podría haber estado interesado en una conducta irrestricta y licenciosa se había disuelto. El Sanyasin ya se había arraigado en la no acción. Si aún vivía del ego de un hacedor, entonces, sin duda, la libertad sin restricciones habría resultado peligrosa. Alguien le preguntó a Napoleón cómo definía la ley. Napoleón respondió: "Dejo esos asuntos a la gente común. En lo que a mí respecta, yo soy la ley. Dejo el trabajo de las definiciones a los abogados, que no tienen nada mejor que hacer. Que sigan definiendo la ley. En lo que a mí respecta, yo soy la ley". La libertad de comportamiento sin restricciones significa la ley del yo. Pero la ley del yo para un Napoleón y para un Sanyasin es muy diferente, totalmente opuesta. Son tan diferentes como el cielo y el infierno. Cuando Napoleón reclama tal libertad sin restricciones, lo hace para dominar a los demás, para ignorar sus deseos. Anhela la libertad de hacer lo que su ego desea, lo que su mente desea y lo que le dictan sus caprichos. Su libertad es animal, brutal. Incluso puede llegar a ser peor que un animal, porque ningún animal es capaz de hundirse tanto ni de ascender tanto como el hombre. Un hombre puede ascender tanto como puede caer tan bajo. La capacidad de elevarse o de hundirse está en la misma proporción. Un árbol solo puede crecer hasta la profundidad que alcanzan sus raíces. Al observar la altura de un árbol, se puede ver cuán profundas han tenido que llegar sus raíces. Existe la misma posibilidad de crecer que de caer.
Y como un animal no puede crecer conscientemente, tampoco puede caer. Pero el hombre puede crecer y también puede caer. Donde hay deseo, expectativa, ego, codicia e ilusión, un comportamiento sin restricciones será peligroso. Solo puede conducir a la miseria. Cuando un hombre se libera de todo esto, un comportamiento sin restricciones conduce a la liberación. Entonces, ninguna ley lo ata, ninguna regla necesita seguirse, ninguna limitación permanece. Todo lo que surge de su interior es espontáneo, natural. Es la verdadera conducta correcta. Entonces, su naturaleza misma es la conducta correcta. Las acciones del Sannyasin, ya sea sentado, de pie o hablando, todo lo que hace no es premeditado, sino espontáneo. Así como el viento sopla, el agua corre hacia el mar y las llamas se elevan, el Sannyasin vive según su propia naturaleza. Su libertad sin restricciones es de una dimensión totalmente diferente. Un criminal también se comporta con libertad sin restricciones. La diferencia radica en que el criminal tiene libertad, pero está lleno de deseos, y el Sannyasin tiene libertad, pero no deseos. Quien tiene libertad total, pero está lleno de deseos, está en un viaje al infierno. Quien tiene libertad sin restricciones y se ha liberado de deseos alcanzará la liberación definitiva. Conociendo su naturaleza a través de su echachar, él encarna moksha. No existe ninguna declaración tan revolucionaria como esta en ningún otro lugar, en ninguna escritura. Aquí termina el recuerdo. Esto es realmente asombroso. Decir que no hay nada que recordar, decir que más allá de este punto la memoria ya no es necesaria. Las leyes y limitaciones deben recordarse. Las disciplinas deben recordarse. Pero quien ha alcanzado la conducta autodeterminada, su propia naturaleza, no necesita memoria. Solo mientras el conocimiento no haya sucedido aún, se necesita memoria. La memoria es un sustituto de la consciencia, del conocimiento. Cuando sabes, ¿hay necesidad de recordar? Un ladrón necesitará recordar que robar está mal, pero para quien ha ido más allá del robo, ya no hay necesidad de recordar. Por eso la vida de un Sannyasin está llena de incidentes interesantes. Mucha gente solía ir a casa de Kabir, y Kabir siempre los invitaba a comer. Su hijo, Kamal, se quejó. ¿Cuánto podemos comprar a crédito? Somos pobres, no podemos seguir así. Por favor, deja de invitar a todos a comer. Kabir accedía, pero al día siguiente ocurría lo mismo. La gente llegaba y Kabir les pedía de nuevo que se quedaran para comer. Kamal estaba muy enojado porque esto se repetía una y otra vez. Pero un hombre como Kabir no vive de recuerdos. Vive en el presente, vive con lo que tiene delante, y luego lo olvida. Una vez, Kamal se enojó muchísimo. Dijo: no puedo soportar esto ni un momento más. ¿Quieres que salga a robar? Kabir respondió: ¿por qué no pensaste en eso antes? Este es un incidente trascendental. Los seguidores de Kabir nunca lo mencionan, por temor a que se difunda y genere malentendidos. Kabir dijo: ¿por qué no lo pensaste antes? Si es la única salida, hazlo. Kamal preguntó: ¿qué me pides que haga? ¿Me estás aconsejando que robe? Entiendan que Kabir no recordaba que robar está mal. Necesitaba recordarle la vida que había dejado atrás hacía mucho tiempo. Necesitaba recordarle el mundo donde robar está mal. Necesitaba recordarle un mundo donde se enseña a no robar, y sin embargo, donde el robo continúa. Es un mundo donde un ladrón es un ladrón, pero el magistrado también lo es. Kabir ya no tenía relación con ese mundo. Vivía en otra dimensión. La suya era una realidad muy diferente. Así que Kabir había olvidado que robar está mal. Le preguntó a Kamal: ¿por qué te pones tan nervioso cuando te digo esto? Actúas como si algo estuviera mal. Kamal dijo: esto es demasiado. ¿Me estás pidiendo que robe a otros? Kabir dijo: no veo nada malo en ello. ¿Qué quieres decir con otros? Solo conozco a uno. ¿Y los bienes de quién? ¿Y quién robaría? Kamal decidió poner a prueba lo que decía Kabir, pues él también era una persona extraordinaria. Pensó: esto no servirá, así que a medianoche despertó a Kabir y le pidió que lo acompañara a robar. Kabir se levantó y empezó a acompañarlo. Ante esto, Kamal se puso muy nervioso. Pensó: ¿qué? ¿De verdad mi padre me va a obligar a robar? Parece que la cosa se está saliendo de control. ¿Será que ha perdido el juicio? Pero, al fin y al cabo, era hijo de Kabir, así que decidió no quedarse ahí. Decidió hacer la prueba de todos modos.
Kamaal llegó a una tienda de comestibles y abrió un gran agujero en la pared. Entró y sacó un saco enorme de trigo. Kabir estaba allí, así que Kamaal le pidió ayuda para levantar el saco, y Kabir empezó a ayudarlo. Kamaal pensó, ¿hasta dónde llegará esto? Esto se está convirtiendo en un verdadero robo. Preguntó, ¿nos llevamos la bolsa a casa? Entonces Kabir preguntó, ¿le has dicho al tendero que nos llevamos la bolsa? Vuelve e informa a la gente de la casa, porque mañana buscarán la bolsa sin necesidad y se angustiarán. Diles que estamos robando una bolsa de trigo. Aquí termina la memoria. Flotar en lo divino es su comportamiento. Flotar en lo divino, el sannyasin no camina ni nada. Simplemente flota en lo divino. Flota en la verdad última. Esa es su experiencia y su comportamiento. El resto lo discutiremos esta noche. Ahora flotemos. Simplemente flotemos. Hoy no es necesario usar venda, pero sí tendrás que mantener los ojos cerrados, porque si no puedes mantenerlos cerrados por ti mismo, incluso después de 7 días de meditación, algo no anda bien. En este último día, dejemos de usar la venda. No es necesario. Está bien dejarla a un lado. Ahora, dispérsense. Hoy habrá una energía tremenda, así que dispérsense. Comenzar.